Hay novelas que se leen, otras que se soportan, y unas pocas que se sobreviven. Crash de J.G. Ballard pertenece a esta última categoría. No es una lectura cómoda ni ornamental. No seduce. Desgarra. Desde sus primeras páginas, la historia nos arrastra hacia un mundo donde el erotismo ya no se expresa a través del roce de la piel, sino a través del estallido del metal contra el hueso. Una distopía sin bombas ni gobiernos totalitarios. Una distopía del deseo. La pregunta es brutal. ¿Qué ocurre cuando el placer abandona lo orgánico y se fusiona con la máquina? Ballard no ofrece una respuesta. Nos mete dentro del accidente. Nos clava los fragmentos de vidrio en las córneas del alma. El automóvil, símbolo del progreso y del estatus moderno, se transforma aquí en un fetiche sexual, en un altar posmoderno donde el cuerpo humano es sacrificado, no por odio, sino por deseo. El asfalto se convierte en cama, la herida en lenguaje, el impacto en orgasmo. Esta novela, escrita en 1973 y aún hoy escandalosa, no es una apología de la violencia. Es una exploración filosófica sobre la mutación del deseo, sobre la forma en que la cultura tecnificada convierte incluso el dolor en mercancía, el trauma en espectáculo, la muerte en goce. ¿Qué clase de sujeto se forma cuando el contacto humano ha sido reemplazado por pantallas, dispositivos y estructuras metálicas que dictan la velocidad, la forma y el riesgo? Crash es una obra extrema porque la época lo exige. Cuando los cuerpos ya no se tocan, Ballard propone que se choquen. Cuando las emociones se vuelven códigos, él propone heridas. Y cuando el amor ya no puede decirse, él lo inscribe en la chapa doblada de un coche que jamás volverá a moverse. Leer Crash es mirar la belleza en lo monstruoso. Es reconocer que, a veces, el placer nace en el lugar exacto donde creíamos que estaba la muerte. ¿Qué pasaría si tu mayor fantasía no fuera besar a alguien, sino estrellarte con él a 120 km/h? ¿Qué pasaría si el momento más íntimo no fuera un susurro entre sábanas, sino el instante exacto en que el volante se incrusta en tu pecho y el parabrisas te acaricia con fragmentos de cristal? No estamos en una novela romántica, tampoco en un thriller convencional. Estamos en Crash, el territorio donde el cuerpo ya no se abraza, se mutila para sentir, donde el placer no llega por caricias, sino por fracturas, y donde la identidad no se busca en el alma, sino en la chapa metálica de un coche destrozado. J.G. Ballard escribió esta obra en un mundo que ya comenzaba a estar saturado de máquinas, pantallas, autopistas, aeropuertos, velocidades y despersonalización. Pero él fue más lejos. Preguntó, ¿qué ocurre con el deseo humano cuando toda experiencia ha sido mediada por la tecnología? Su respuesta es brutal, pero lúcida. El cuerpo, privado de sus placeres naturales, busca reencontrarse a través del dolor, de la colisión, de la catástrofe. El gancho de Crash no está en su argumento. Está en su atrevimiento. En su capacidad para decir lo indecible, que el deseo puede mutar hasta volverse monstruo y aún así ser legítimo. Que en una sociedad donde todo ha sido normado, solo lo anormal conserva el poder de sacudirnos. Y esa es la gran provocación. Crash no quiere que lo apruebes. Quiere que te sientas incómodo, que sudes al leer, que te mires en ese espejo distorsionado, entre sangre, acero y velocidad, y te preguntes, ¿cuánto de mi deseo es mío y cuánto me fue implantado por el sistema? ¿Y si el orgasmo moderno no ocurre en la cama, sino en la autopista? La pregunta suena enfermiza, pero eso es exactamente lo que J.G. Ballard plantea. En Crash, el deseo se desprende de su forma tradicional y busca nuevas texturas. Metal, velocidad, fractura. Lo erótico ya no es lo suave, sino lo afilado. Ya no es la piel, sino la cicatriz. En una sociedad que anestesia con comodidad, Ballard propone un escenario donde los cuerpos necesitan estrellarse para volver a sentir. No por masoquismo, sino por desesperación existencial. No porque amen el dolor, sino porque solo en el borde de la muerte encuentran algo parecido a la vida. Crash no es una novela para disfrutar. Es una novela para soportar. Un espejo roto que te obliga a mirar las partes de ti que aún buscan sentir algo real, aunque sea entre huesos rotos y bolsas de aire que estallan. Una novela donde el cuerpo humano colisiona, literal y simbólicamente, con la tecnología, el deseo y la muerte. La historia de Crash no es una línea recta.
No se mueve desde un inicio hacia una resolución. Es, más bien, una espiral descendente, donde cada vuelta se siente más turbia, más cercana a lo irreparable. En el centro de esa espiral está James Ballard. Sí, el personaje comparte nombre con el autor, un hombre común, atrapado en un matrimonio anestesiado, sumido en la rutina vacía de la clase media tecnológica. Vive en un mundo clínico, funcional, postindustrial. Pero ese mundo se resquebraja en cuanto sufre un accidente automovilístico. Y allí comienza todo. Ballard sobrevive. Pero algo cambia en él. No solo el dolor, no solo el trauma. Hay algo más. Una fascinación inexplicable por el accidente, por el impacto, por la mezcla de hueso, piel y metal. Es como si, en ese momento liminal entre la vida y la muerte, hubiera sentido una forma de deseo que su vida moderna ya no podía ofrecerle. Como si su cuerpo, adormecido por la televisión, las autopistas, los horarios laborales, hubiera despertado gracias al choque, a la violencia, a la proximidad con el abismo. Tras su recuperación, Ballard conoce a Vaughan, una figura perturbadora y carismática. Vaughan es un científico caído en desgracia, obsesionado con la sexualidad vehicular, una teoría y práctica donde los accidentes de coche se convierten en actos eróticos, y las heridas, prótesis y cicatrices reemplazan al juego amoroso tradicional. Para Vaughan, los cuerpos humanos ya no pueden excitarse entre sí sin mediaciones. Solo al unirse con la tecnología, al ser perforados por ella, moldeados por ella, fusionados con su violencia, pueden acceder al verdadero éxtasis. Vaughan no está solo. Ha construido una pequeña comunidad clandestina de individuos que encuentran placer en los restos del desastre, mujeres con cicatrices, hombres con prótesis, todos cruzados por accidentes pasados que no buscan olvidar, sino revivir. En este universo subterráneo, el accidente automovilístico es una forma de iniciación, un acto de mutación, de erotismo extremo, un lenguaje nuevo. Ballard se deja arrastrar. Y lo que comienza como curiosidad clínica se transforma en adicción. En este mundo, el sexo ya no se entiende como fusión romántica o reproducción. El sexo es ruptura, la colisión entre lo humano y lo mecánico. Es un acto estético, técnico, simbólico. Vaughan no quiere simplemente tener relaciones sexuales. Quiere reconstruir los cuerpos como esculturas posthumanas, donde cada órgano, cada músculo, cada hueso, se reinterpreta desde su contacto con la máquina. El coche no es solo un vehículo, es un amante, un templo, un cuchillo. Ballard empieza a ver a su esposa Catherine con nuevos ojos. No por amor renovado, sino porque su cuerpo también se vuelve campo de experimentación. Juntos empiezan a recrear escenas de accidentes, a excitarse con los detalles más macabros. La sangre, las fracturas, los airbags, los cinturones, el olor del metal. Es como si solo en la destrucción encontraran una forma de intimidad. Pero esta espiral no tiene freno. Vaughan quiere más. Su obsesión final es morir en un accidente junto a una celebridad, en un acto de fusión definitiva entre tecnología, deseo y fama. Como un mártir de la era industrial. Como un Cristo del automóvil. Y Ballard lo acompaña, lo observa, lo documenta, hasta el desenlace inevitable. Lo más inquietante es que Crash no ofrece juicio moral. No hay redención. No hay lección. Hay, sí, una visión incómoda pero profundamente coherente de la condición humana en el siglo XX y XXI, nuestra creciente dependencia emocional y sexual de los dispositivos, nuestro deseo reprimido de sentir algo real, aunque sea dolor, nuestra incapacidad de distinguir entre placer y castigo. Ballard no está interesado en escandalizar. Está interesado en mostrar lo que ya está ocurriendo, pero nadie quiere ver. Las autopistas son nuestras nuevas iglesias. Los coches, nuestros nuevos dioses. Y el cuerpo humano, cada vez más moldeado por cirugías, prótesis, pantallas y algoritmos, ya no se excita con lo natural. Necesita el artificio, el exceso, el impacto. El cuerpo, dice Ballard, es una máquina. Y como toda máquina, necesita colisionar para reiniciarse. En ese sentido, Crash no es solo una historia sobre accidentes. Es una alegoría oscura del deseo contemporáneo. Un manifiesto perverso sobre la sexualidad postmoderna. Una novela que incomoda porque revela demasiado,
que el deseo no es puro, que la belleza no siempre es suave, y que el amor, a veces, se parece al choque. Cuando el cuerpo humano se vuelve extensión de la máquina, y el alma busca redención en el accidente. El verdadero conflicto de Crash no es el accidente automovilístico. Es el accidente del alma. La novela de Ballard nos empuja a contemplar un mundo donde el erotismo ya no se gesta en la piel viva, sino la superficie fría del metal, donde la carne se reconecta a través del trauma, no del afecto. Lo que experimentan los personajes no es una simple desviación sexual, sino un colapso emocional. Un colapso de la sensibilidad, de la identidad, de la ética. Desde el comienzo, sentimos que el protagonista ha perdido contacto con lo humano. Su matrimonio está vacío, el sexo es mecánico, su vida transcurre en autopistas, aeropuertos y laboratorios estériles. Es el hombre postmoderno, desconectado de la naturaleza, saturado de información, pero sediento de experiencia visceral. En ese contexto, el accidente representa un despertar, la posibilidad de sentir algo real, incluso si ese algo es el dolor. Pero no cualquier dolor, uno con una dimensión estética, erótica, casi religiosa. Los personajes no buscan la muerte, sino el éxtasis en la colisión. Y eso plantea el dilema ético más perturbador. ¿Es legítimo el deseo que nace del trauma? ¿Puede haber belleza en lo destructivo? Vaughan y su séquito no son meros pervertidos, son sacerdotes de una nueva liturgia, donde la sangre, las cicatrices y los fierros retorcidos reemplazan al altar, al vino y al cuerpo sagrado. El coche es el instrumento del nuevo ritual. El sexo, la oración clandestina. Esto confronta al lector con una pregunta crucial. ¿Y si nuestra civilización ya ha cruzado el umbral donde la máquina reemplazó al cuerpo como fuente primaria del deseo? Cada accidente en la novela se convierte en una revelación simbólica. Las prótesis de Gabriel, las cicatrices de Vaughan, los restos de los autos, todo es lenguaje. Un lenguaje del cuerpo modificado, mutilado, pero intensamente presente. En lugar de rechazar lo monstruoso, Ballard lo dignifica. Nos dice que el cuerpo dañado no es menos deseable, sino más honesto, más revelador de nuestras tensiones internas. El conflicto existencial se profundiza cuando entendemos que, en este mundo, el amor ha sido sustituido por la obsesión con la forma. No importa quién es la otra persona, sino cómo su cuerpo reacciona al impacto. Cómo la carne responde al metal. Cómo las heridas pueden narrar un deseo que la palabra ya no puede contener. Es la desaparición del sujeto como tal, reemplazado por el objeto de deseo técnico. Y sin embargo, hay una terrible ternura en medio del horror. En la relación entre Ballard y Gabriel, ambos víctimas, ambos reconstruidos, hay una comunión silenciosa. Dos cuerpos que ya no pueden amar como antes, pero que encuentran en su fragmentación una nueva forma de intimidad. Ya no hay romanticismo. Hay complicidad en el daño. Comprensión en el espasmo. La pasión no como promesa de futuro, sino como eco de lo perdido. La implicación ética final es brutal. Crash nos pregunta si el progreso nos ha humanizado o nos ha vuelto insensibles. Si nuestros avances tecnológicos nos liberan o nos desensibilizan. Si estamos buscando amor, o solo una forma de simularlo en la superficie de las cosas. Y si, en nuestra obsesión por sentir algo, cualquier cosa, ya no distinguimos entre caricia y colisión. Ballard no ofrece respuestas. Solo nos deja en el asiento trasero de un coche que va directo al abismo. Y nos obliga a preguntarnos, con un escalofrío, ¿y si algo dentro de nosotros quiere, en secreto, ese impacto? No es una novela sobre coches, es una novela sobre el cuerpo. Aunque Crash gira alrededor de accidentes automovilísticos, no es una historia sobre autos ni velocidad. Es una exploración radical de cómo el cuerpo humano se transforma, física, psicológica y simbólicamente, en un mundo tecnificado. Cada choque, cada fractura, cada cicatriz es una metáfora del deseo, del dolor y de la identidad fragmentada. Ballard no quiere que mires los coches. Quiere que veas lo que queda del ser humano cuando el cuerpo colisiona con la máquina y con su propio abismo interior. Te va a incomodar, y eso es el punto. Crash es una de las obras más polémicas de la literatura del siglo XX. Fue tildada de repugnante, nihilista, incluso pornográfica. Pero esa incomodidad no es gratuita, está pensada como un espejo. Ballard quiere que el lector se confronte con los lugares oscuros.
de su propio deseo, con la forma en que la modernidad anestesia las emociones y cómo buscamos sensaciones extremas, aunque peligrosas, para volver a sentir algo. Si esta novela no te perturba, es que no la estás leyendo. Es un manifiesto sobre el deseo posthumano. Bayard escribió Crash antes de la era digital, pero anticipó lo que hoy se llama el poshumanismo, la idea de que los cuerpos ya no existen separados de la tecnología. Aquí, la sexualidad ya no es solo carne y piel, es acero, velocidad, fractura. El placer se redefine desde la interacción con la máquina, como si la identidad moderna no pudiera completarse sin una colisión externa. En este sentido, Crash es un texto profético, habla del presente desde el borde del futuro. De su propio deseo, con la forma en que la modernidad anestesia las emociones y cómo buscamos sensaciones extremas, aunque peligrosas, para volver a sentir algo. Si esta novela no te... En Crash, J.G. Bayard no solo descompone el cuerpo humano, lo vuelve a ensamblar con partes mecánicas, heridas, fluidos, metal y deseo. Al cerrar el libro, el lector no emerge ileso. Porque Crash no se limita a contarnos una historia, sino que nos arrastra hacia un umbral donde el erotismo ya no es seducción, sino síntoma. Y la sexualidad, más que acto, es una lectura desesperada del dolor. La novela no busca agradar. No quiere consuelo, ni redención, ni belleza tradicional. Crash es una ofrenda a lo que normalmente ocultamos: la atracción por lo roto, la fascinación por lo incontrolable, el deseo de tocar lo prohibido. Bayard nos obliga a mirar lo que evitamos: el accidente, la sangre, el cuerpo mutado, no con horror, sino con lucidez. Y en ese gesto, nos devuelve una verdad incómoda: lo que tememos, a veces, también nos excita. ¿Dónde termina el cuerpo y empieza la máquina? ¿Dónde comienza el deseo y termina la destrucción? Crash no responde, tensiona. Cada página es una zona de fricción entre lo humano y lo tecnológico, entre lo íntimo y lo público, entre la carne que sufre y la piel que goza. En este universo bayardiano, el coche ya no es medio de transporte, es un prótesis del alma, una prolongación del yo hacia la catástrofe. Pero lo más radical de Crash no es su tema, es su mirada. Bayard no juzga, no se indigna, no moraliza, solo observa. Con la frialdad de un cirujano o la precisión de un entomólogo, nos muestra cómo el deseo moderno ya no necesita amor ni ternura, necesita velocidad, riesgo, choque. En una sociedad anestesiada por el consumo, el único modo de sentir de verdad es estrellarse. Y sin embargo, Crash no es cínico, es desesperadamente humano. Porque detrás de cada colisión hay una búsqueda, una urgencia por habitar el cuerpo desde otro lugar. Una necesidad de escapar del tedio, de la norma, de la repetición vacía. El personaje de Vaughan no quiere matar ni morir por placer. Quiere encontrar, en la deformidad, un sentido. Quiere fundirse con algo más grande que él, el símbolo del accidente como renacimiento. Quizás por eso Crash sigue siendo incómodo. Porque no permite que el lector permanezca intacto. Nos obliga a reconocer que debajo de nuestros trajes sociales, también habitamos cuerpos deseantes, fragmentados, contradictorios. Que también buscamos un choque que nos devuelva al presente. Que también anhelamos, en secreto, algo que nos atraviese sin pedir permiso. Crash es, en última instancia, una pregunta. ¿Qué es más obsceno, el accidente o el vacío de no sentir nada? Bayard no responde. Nos deja frente al espejo, con el reflejo roto y el corazón latiendo. Tal vez esa sea la única forma honesta de cerrar esta historia, no cerrar nada. Solo dejar que las ruinas hablen. Que la herida, por fin, tenga voz. Y que el deseo, ese animal impuro, ese lenguaje sin gramática, encuentre su carretera. ¿Y tú, lector, ya te estrellaste lo suficiente como para sentirte vivo? Cada vídeo es un viaje por novelas prohibidas, autores malditos y palabras que arden. Desde Crash de J.G. Bayard hasta los susurros ocultos de Reinaldo Arenas. Aquí desciframos lo que la censura quiso callar. Suscríbete y forma parte de esta comunidad de lectores insumisos, sensibles y apasionados. Porque leer no es obedecer. Es resistir. Es desear. Es romper el silencio. Dale like. Comenta tus obsesiones literarias y activa la campana. Aquí,
Los libros tienen carne. Y el deseo, voz.